La palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6 versículos 31 en adelante dice lo siguiente: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Este texto es registrado por Mateo. Mateo, uno de los 12 discípulos de Jesús, y Mateo en su descripción, en todos sus 28 capítulos, abordará muchas veces, en muchas oportunidades, el tema del dinero, el tema de las riquezas. Y es que no en vano, Mateo fue un cobrador de impuestos, un publicano, un levita. Es interesante que Mateo se convierte en un discípulo de Jesús, y eso nos cuenta la Biblia en el libro de Mateo capítulo 9, versículos 9 en adelante. Dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Quién más que Mateo, quién más que este personaje que estaba rodeado de asuntos financieros podría expresarnos el valor de las riquezas, o podría darnos una explicación de qué es lo que significa seguir a Jesús cuando no hay necesidad? Hace algún tiempo escuché a una persona que decía: pastor, me he dado cuenta que la mayoría de gente que busca al Señor y se entrega a Él son gente que no tiene dinero, son gente de una clase social, económica baja, y se debe a eso quizás su búsqueda de Dios. Y alguien me decía: pastor, en la Biblia vamos a encontrar muy pocos casos de personas que tenían mucho dinero, o tenían dinero o eran ricos. ¿Qué tiene el Evangelio que es más atrayente para los que tienen menos o los menos favorecidos? ¿Y qué tiene el Evangelio de Cristo que no es tan atrayente o no cautiva los corazones de la gente que tiene mucho, o que tiene riquezas, o tiene en demasía? Y sin embargo, debemos ser honestos en recordar y reconocer que sí, efectivamente, a lo largo de la historia de la Biblia, fueron más personas sencillas, personas que no tenían riquezas abundantes y enormes, los que siguieron a Jesús, seguramente. Pero también debemos ser honestos en reconocer que hay personajes en la Biblia que fueron ricos, o que fueron importantes, o que fueron personas instruidas. No podemos decir que solamente gente ignorante o gente de nivel socioeconómico bajo seguían a Jesús. Podemos entre ellos destacar al mismo Zaqueo, al mismo Mateo, inclusive a Jairo y otros personajes como el centurión romano, etc. Y es que, queridos amigos, el Evangelio no es solamente para pobres. El Evangelio también es para los ricos, porque los ricos también tienen necesidad de Jesús.
Sí, por muy loco que parezca, esta declaración es así, apreciado amigo, apreciado joven, apreciada señorita. Porque todos venimos de las manos de Dios, somos creación de Dios, y a menos que nosotros no vayamos a Jesús, nunca seremos completos, nunca seremos plenos. El Evangelio también es para las personas, para los estudiosos, para los eruditos, para los científicos, para los profesionales, para los que tienen mucho, tienen poco, para la gente iletrada, para todos. El Evangelio alcanza para todos porque Cristo murió por todos. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, querido amigo, Jesús murió por todos nosotros. Por esto, ricos y pobres, todos, educados e iletrados, libres y esclavos, jóvenes y niños, adultos, todos podemos llegar, todos podemos tener oportunidad de ir a Jesús tal como estamos. Hay gente que piensa que los ricos no tienen necesidad de Dios porque el dinero es suficiente para suplir todas sus necesidades. Y hay gente que cree que el dinero trae la felicidad, pero amigos, ya lo dijimos en algún momento, si el dinero, si las riquezas fueran sinónimo de felicidad, los ricos o los millonarios serían felices. Y tú sabes que no es así. Hay gente que tiene mucho pero vive infeliz. Y también algunos creen que la felicidad radica en la fama entonces o en la profesión, entonces van buscando fama, van buscando éxito, cuando eso no radica, la felicidad no radica allí, la felicidad radica en Cristo Jesús. Y amigos, aquí tenemos la evidencia de Mateo, un cobrador de impuestos, un hombre que quizás no tenía necesidad económica, pero que un día fue encontrado por Jesús y él entendió que era importante, que era necesario buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, como dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia justamente como la conclusión de todo lo que viene atrás. Desde el versículo 21, capítulo 6 de Mateo, versículo 25, en adelante nos muestra los afanes de esta vida, los afanes que tienen que ver con alimento, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con vestido. Y Dios dice, no os afanéis. Versículo 25, Mateo 6, 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Por lo tanto, dice versículo 31, no os afanéis. Y entonces tú estarás diciendo, pastor, todavía no logro entender a dónde quiere llegar con su mensaje en esta hora. Y sabes una cosa, Mateo nos enseña que Dios tiene que ser el primer lugar. Este amor que prioriza, dice el título, el amor que prioriza, ese amor que tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas, ese amor que es capaz de dejar un trabajo. Hay gente que no logra entender cómo es que una persona puede dejar por su fe, por su amor a Dios. Hay gente que no entiende, no puede entender cómo es que por su amor a Dios es capaz de renunciar a un trabajo porque ese trabajo va en contra de lo que dice la Biblia. Hay gente que no entiende cómo es posible que en pleno siglo XXI haya personas que deciden abandonar su trabajo simplemente porque su trabajo compromete el día sábado. Porque según la Biblia, el día sábado nosotros debemos guardarlo y debemos adorar a Dios, por lo tanto, no deberíamos trabajar ese día. Y esto si eres tú nuevo, estás asistiendo por primera vez o quizás no conoces mucho de nuestra fe, quizás parezca una locura también, te parezca un asunto ilógico, incoherente para estos tiempos.
Hay gente que no entiende cómo es que personas deciden renunciar a un trabajo o estudios o ofertas, oportunidades grandes por simplemente guardar un día de reposo. Quizás no logres entender hoy porque no entiendes o no conoces mucho. Alguien me decía, pastor, esta mujer estaba estudiando, esta persona estaba estudiando la Biblia, y me llevaron para conversar con ella a fin de motivarle a que ella tome la decisión para el bautismo, de entregar su vida a Jesús. Y ella me decía, pastor, toda la iglesia adventista me gusta, todo me encanta, me gustan los himnos, me gusta su templo, me gusta la gente, me gustan los clubes de conquistadores, me gusta que tiene sus clínicas, me gusta que tiene sus industrias, su universidad. La iglesia adventista es una iglesia top, una iglesia extraordinaria, maravillosa, bonita, me gusta, quisiera yo vivir, quisiera ser adventista. Pero pastor, hay un problema. ¿Cuál es el problema?, le pregunté. Me dice, pastor, su iglesia guarda el sábado. Esta mujer era dueña de varias tiendas comerciales, mini markets grandes. Y me dice, pastor, el día sábado es el día que yo más vendo. Imagínense, cerrar mis 11 tiendas en todo el Perú, en las ciudades que tengo, 11 tiendas grandes. Cada tienda me representa mucho dinero. Y usted se imagina cerrar mis tiendas, mis 11 tiendas, solo por guardar el día sábado, pastor. ¿Por qué no conversa con sus dirigentes? ¿Por qué no conversa con sus líderes?, me decía ella. Y se ponen de acuerdo y cambian de día de reposo, y en vez de domingo, que sea en vez de día sábado, que sea el día domingo, porque el domingo es un día más factible para reposar y para descansar. Pastor, yo le aseguro, me decía esta mujer, yo le aseguro que si ustedes cambian de día de reposo, habría mucho más adventistas, las iglesias estarían llenas, yo mismo iría y sería ya un adventista. Hay gente que no logra entender cómo en pleno siglo XXI hay personas que son capaces de renunciar a una relación, a una persona, o a un novio o una novia, porque esta persona pues sencillamente no va en dirección, no sería un apoyo para la fe, el crecimiento espiritual. Hay gente que no puede entender muchas cosas, y no podrás entender si no aprendes a vivir como dice la Biblia. Si tú no aprendes, no entiendes, es porque sencillamente Dios no es el primer lugar. Y acá está la primera lección, pero la segunda lección tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y decidimos priorizar ese amor, cuando nosotros aceptamos a Jesús y decidimos vivir y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, muchas veces vamos a tener necesidades, pero la Biblia o Jesús mismo dice que no necesitamos o no debemos afanarnos, estresarnos, deprimirnos, no debemos turbarnos, porque Dios nos dice claramente, búscame a mí, yo soy lo que tú necesitas. Tú no necesitas un mejor trabajo, escúchame bien. Tú no necesitas un mejor médico o una mejor clínica. Tú no necesitas eso que tanto buscas, no necesitas ese carro, no necesitas ese cartón o ese título, ese grado académico. Tú no necesitas eso, escúchame. Tú no necesitas más dinero, no necesitas más plata, más cuentas en el banco, ni siquiera necesitas más ropa. Tú necesitas buscar el reino de Dios y su justicia. Esto lo entendía Mateo, por eso fue capaz de dejar su trabajo, dejándolo todo. Estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, dejándolo todo. Eso es renuncia. Esto es no importarte más, sino enfocarte en lo que es prioritario, es Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Tú quieres tener un mejor trabajo. No tienes que poner tu currículum vitae, tu CV a todas las empresas. Tienes que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Tú quieres tener una familia plena, una familia feliz,
una familia que avanza a pesar de. No necesitas leer muchos libros, tampoco necesitas ir a la terapia familiar, tampoco necesitas pagar terapeutas, ni psicólogos, ni psiquiatras. Tú necesitas buscar el reino de Dios y su justicia. Parece loco, parece incoherente, pero es la realidad. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás. Esto solamente será posible si tú pones en las manos de Dios todo. En las manos de Dios, lo poco que tengas será mucho, muchísimo. Fuera de las manos de Dios, lo poco que tengas o lo mucho será nada. Por esto, tienes que aprender a vivir buscando en primer lugar el reino de Dios y su justicia, renunciando a todo, para decir, como aquel cántico dice, prefiero a mi Cristo, no importa la fama, no importa el dinero, no importa la riqueza, prefiero a mi Cristo. Esas letras son para reflexionar. No importa nada, prefiero a mi Cristo. Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a Él, serás de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su nido blancor, mi Cristo es más dulce aunque la miel. Su paz a mi alma dará el Señor.
Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado prefiero a mi Cristo suprimido, cual el mundo no ha de dar. Jesús le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Que tú puedas levantarte allí donde tú estás. Es posible que esta decisión sea muy difícil para ti. Toda decisión es así. El aceptar a Jesús es un milagro. Pero no estás solo. Este milagro tiene que ser de la mano de Dios. No es fácil. Este cántico nos decía que prefiero a Cristo en vez de la fama, las riquezas. Esto fue lo que hizo Mateo. Mateo se levantó y hoy tú puedes levantarte también. Allí donde tú estás, si estás en tu cama, si estás en el mueble, si estás sentado en un microbús, en un taxi, en el avión, donde tú estés en una iglesia, en un grupo pequeño, tú puedes levantarte en el nombre de Dios y seguir a Jesús y decir, prefiero a mi Cristo. Quiero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y quizás por allí alguno puede estar pensando, pastor, quiere decir que busco primeramente el reino de Dios y renuncio a todo y me quedo en la calle. ¿Y qué va a pasar de mí? ¿Qué va a ser de mí, Señor? ¿Qué va a ser de mí, pastor? Puedes preguntar. Pero dice la Biblia que no es que te vas a quedar en la calle o vas a estar andando sin comida. No, dice, no te afanes, tranquilízate. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Esto es ese amor que prioriza. Ese es el amor que vive en nuestro ser, que nos lleva a avanzar, que nos lleva a preferir a Cristo, a buscar en primer lugar el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. ¿Quieres levantarte como Mateo y decir, Señor, estoy aquí tal como soy, con mis imperfecciones, con mis debilidades, con mis temores, con mis dudas? Quiero hoy ponerme en los brazos de Dios. Estamos ya en la sexta jornada, la sexta sesión. Y hoy el llamado es igual. El llamado es igual que los anteriores. El llamado es para que tú entregues tu vida y digas, también quiero buscar a Dios en primer lugar. Quiero que Dios tome el control de mi vida. Ayude a tomar en mis decisiones porque solo me he equivocado, solo, actuando solo, buscando otras cosas. He terminado mal, he caminado mal, he ido mal, y ahora estoy así como estoy. Pero hoy quiero hacerlo, quiero buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Amén. ¿Quisieras tú hacer eso? Allí donde tú estás, no tengas miedo, no tengas temor. Tú puedes decir, pastor, pero no he planificado bautizarme. Ustedes hablan de bautismo. Y sí, porque el bautismo es la manifestación pública de nuestro reconocimiento de que Dios es Dios, de que Dios es el primer lugar en nuestras vidas. No tengas miedo no tengas miedo de la palabra bautismo. Jesús nos dio ejemplo. Tienes que entregarte a Jesús completamente. Y puedes decir, pastor, no he estado preparado. Seguramente, si no estás preparado, tienes que estudiar la Biblia, abrir la Biblia, estudiar. Alguien te tiene que enseñar. Búscanos, contáctanos. Pero si tú ya estás estudiando la Biblia, si tú ya estás postergando vez tras vez la decisión, estoy hablando para alguien que estudió por Nuevo Tiempo, por la radio, por los adventistas, por un grupo pequeño, por una iglesia. Alguien te enseñó. Pero todavía no decides, estás postergando vez tras vez, día tras día, los años pasan y tú sigues andando así.
Hoy es el día, amigo. Y tú puedes decir, pastor, tengo miedo. ¿Qué pasa si fallo? Amigo, lo importante no es que falles, sino que te levantes en el nombre de Dios. Me gustaría decirte que si tú aceptas a Jesús, nunca más vas a fallar a Dios, pero vas a fallarle muchas veces. Pero no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes en el nombre de Jesús para volver y empezar de nuevo en Cristo Jesús. Puedes también decir, pastor, tengo miedo, tengo vergüenza. ¿Qué pasa? ¿Qué va a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué va a decir mi papá, mi mamá, mi novio, mi novia? Amigo, esa es la decisión personal. Yo nunca conocí a una persona que dijo, me bauticé, pastor, y me arrepiento de haberme bautizado. Pero sí conocí a muchas personas que dicen, pastor, me arrepiento de no haberme bautizado. Me arrepiento de no haber tomado la decisión en ese día. Me arrepiento de no haber tomado la decisión por Cristo. ¿Cómo quisiera retroceder el tiempo? Por eso, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Y finalmente hay otro grupo que dice, pastor, no sé mucho, no sé nada de la Biblia. Mira, amigo, yo tengo 5 años de teología, estudios, 13 años de pastor, 5 de misionero. Y amigos, yo no sé todo. Nunca vamos a terminar de saber todo de la Biblia. Así que si estás esperando conocer todo todavía para tomar la decisión del bautismo, tú necesitas ir a Jesús. Solo necesitas saber que Jesús te ama y quiere cambiar tu vida. Amén. ¿Aceptas a Jesús? Coloca allí, yo quiero ser bautizado. Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Yo quiero vivir para Él completamente. Coloca allí, escribe, yo quiero ser bautizado. Yo quiero poner a Dios en primer lugar. Quiero que Dios sea el primer lugar en mi vida. Quiero vivir para Él. Quiero vivir para Él. Quiero vivir para Dios. Quiero orar por ti. Amén. Felicitaciones por tu decisión. Que Dios te bendiga grandemente. Hoy empiezas una nueva vida en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Eres valiente. No es fácil, pero hoy has vencido. Oremos. Amado Dios, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra es tan extraordinaria. Gracias por hablarnos, Señor, y decirnos que Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy decidimos, y hoy muchos de tus hijos que están viendo este video, este programa, esta transmisión, aceptan tu nombre y te entregan sus vidas, Señor. Gracias, porque tú nos escuchas. Y no solamente nos escuchas, sino nos respondes. Gracias, Señor, porque eres bueno. En tus manos encomendamos nuestras vidas y la vida de todos quienes están escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo.